Bueno, nuevamente y a pedido de Solana nos encontramos para seguir pensando cómo llevamos a la virtualidad nuestra Escuela Superior de Artes Visuales. En esta oportunidad la idea era reflexionar sobre una conversación que se está dando en las redes sociales, en el único espacio público que tenemos en tiempos de aislamiento social obligatorio, que tiene que ver con la sobrecarga que ha significado para muchas familias, para muchos docentes y para muchos estudiantes esta primera semana o 2 semanas de virtualidad de la escuela, como la escuela ha interrumpido en el cotidiano familiar y cómo esto ha generado varias tensiones que como estamos todavía muy cerquita del inicio, es posible que podamos evitar. La idea era entonces invitarlos a reflexionar sobre algunas dimensiones para evitar esta sobrecarga. En principio los invito a tener conciencia de que no estamos en una situación de normalidad. La vida cotidiana, ni nuestra como docentes, ni del equipo de conducción, ni de nuestros estudiantes, es la vida cotidiana de todos los días, ni en sus presencias, ni en sus actividades, ni en sus espacios, ni en sus tiempos. Esta situación de anormalidad nos genera a todos un ruido de fondo, más alto, más bajo, de acuerdo a cómo estemos pudiendo llevarla, cómo sean nuestros arreglos y cómo sea nuestra cordura, pero es un estado de alerta que genera ansiedad y que por lo tanto modifica mucho las posibilidades y capacidades que tenemos para hacer y para estar conectados al presente. En ese sentido, no podemos esperar que todos los procesos de la escuela se traduzcan al espacio virtual, no podemos esperar espejar, como dice Alex Alcántara, espejar la escuela en las aulas virtuales. Eso simplemente no es posible porque frente a la contingencia, frente a la irrupción de lo que no esperábamos que pasara, tenemos que atender a lo urgente y tal vez despejar la paja del trigo y definir qué es lo mínimo, lo básico, aquello por lo que tenemos que estar presentes para el otro. También es muy probable que lo que suceda es que tengamos que revisar algunas cuestiones que hacemos de manera estándar en la escuela, cosas que pasan, me refiero a nuestra escuela, ¿no? Cosas que hacemos de manera automática sin pensarlas demasiado, que hacemos nosotros docentes y que hacen también los estudiantes y que cuando las llevamos a la virtualidad se sacuden, se modifican, aparecen de otras maneras y entonces hay que hacer evidente lo obvio y hay que trabajar mucho sobre qué hacemos ahí, por qué nos encontramos. Una dimensión que se ve claramente tensionada es la del deseo. La mayoría de nosotros que ejercemos la docencia vamos a la institución porque nos gusta lo que hacemos. Los estudiantes están estudiando para formarse en un campo profesional en el que desean insertarse. Hay un porqué y un para qué en ese encuentro y en la virtualidad, en este contexto, eso tal vez haya que reponerlo y repensarlo para todos. Tenemos la cabeza en otro lado, no está mal, es absolutamente obvio que tenemos la cabeza en otro lado. Esto es una dimensión que tenemos que tener muy consciente a la hora de pensar nuestra propuesta para la virtualidad. Y ahí aparece un segundo punto a tener en cuenta, que es de qué hablamos cuando hablamos de educación, ¿sí? No estamos hablando de transmitir contenidos, no estamos hablando del desarrollo de habilidades. En este contexto estamos hablando de participar en un proyecto colectivo, ¿sí? Nosotros trabajamos en una educación, una institución de educación pública, como todas las instituciones educativas del país, que se insertan dentro de un proyecto de un colectivo, ¿sí? De un futuro que esperamos para todos y es esa dimensión de lo colectivo tal vez la que en este momento necesitamos que la escuela fortalezca, el proyecto colectivo. Entonces, es muy importante que las actividades que propongamos se anclen al presente y hagan lugar al presente, ¿sí? Que hagan espacio para que la conversación sobre lo que nos sucede, sobre lo que nos sucede como sociedad y como colectivo, y sobre nuestra cotidianidad y contemporaneidad que exceden la contingencia, tengan lugar para tramitarse, conversarse y convertirse en un tema. Más que nunca tiene sentido que las propuestas pedagógicas se articulen con el presente, con lo que sucede y con la realidad de nuestros estudiantes. Eso por un lado. Por otro lado, también es importante en términos de no pensar
la educación como transmisión de contenidos o de habilidades, la idea de explotar esto que tenemos como ventaja en la mayoría de las asignaturas de nuestras carreras, que es que estamos en un espacio creativo que hace lugar a la expresión. Tal vez ese sea un aporte que en este momento tenemos que explotar y exacerbar también como modo de acompañar y estar con nuestros estudiantes en el espacio de lo virtual. Hay varias cuestiones a la hora de tener en cuenta. Les sugiero que evitemos el trabajo práctico, ¿sí? La estructura que nos propone Classroom muchas veces, ¿no? de una entrada y una presentación de un tema y un espacio de actividad facilita que transformemos la clase en precisamente una instancia de aplicación o de problematización de un contenido, ¿no? o de aplicación de un contenido, y es muy importante que salgamos de esa fórmula que no es la que usamos habitualmente en las clases, que es una fórmula pedagógicamente muy chata, que necesita ser tensionada y que además genera consecuencias muy importantes a tener en cuenta, como por ejemplo 40 trabajos prácticos para corregir en un momento y hacer devoluciones individualizadas, ¿no? Como nos pide la plataforma. Entonces es muy importante atender a que los tiempos que tenemos se articulen con los deseos de lo que podemos y tenemos, y pensemos qué es efectivamente lo que podemos proponer, a qué vamos a poder dar respuesta y a qué no, ¿sí? Y también tener en cuenta que cuando nosotros entramos a un aula el primer día, lo primero que hacemos es saludar. A veces contamos quiénes somos, de dónde venimos, por qué estamos ahí, invitamos a nuestros estudiantes a hacer lo mismo, ¿sí? Y esta dimensión del estar, del estar de cuerpo presente para el otro, es una dimensión que en la virtualidad se pierde y se licúa, porque muchas veces nos ponemos en contacto exclusivamente con un texto y estamos solos en diálogo con el docente o en un breve foro, ¿no? O en los comentarios de una entrada, como en una conversación de Facebook. Entonces es muy importante, sobre todo en esta coyuntura, que tengamos en cuenta que la presentación de actividades y de dinámicas que tengan que ver con estar, con conocernos, con vincularnos, con escuchar, con poner el cuerpo de alguna manera, ¿sí? Es fundamental y no la podemos eludir. Hay varias formas para hacerlo. En principio les sugiero que utilicen un lenguaje menos formal y más coloquial, que generen alguna instancia, alguna entrada donde se pueda conversar de algunas cosas que tienen que ver con el estar y con lo que estamos atravesando, ¿sí? Les sugiero también que presenten dinámicas, somos todos gente creativa, lúdicas y de juego que tengan que ver con presentarnos. Les sugiero también que no nos olvidemos que estamos en una instancia de diagnóstico, entonces no se trata de perder tiempo, sino que se trata precisamente de entrar, de conocernos, de ponernos en acción, ¿sí? Y después hay otras cosas que nos permiten estar presencialmente dentro del aula, y una de estas es el video, ¿sí? Es mucho, nosotros los seres humanos cuando nos comunicamos mirándonos a la cara. Poner la cara es poner el cuerpo, lo podemos hacer a través de videos, es cuestión de animarse, yo tampoco soy súper feliz en esta situación, y también lo podemos hacer a través de encuentros de streaming, ¿sí? Podemos hacer breves encuentros sincrónicos, un día y una hora, que no sean obligatorios dentro de lo posible, donde los estudiantes se tengan que conectar a alguna plataforma como Zoom o Discord o Jitsi, hay varias, depende cuántos seamos, muy fáciles de usar, que nos permiten realizar breves actividades copresenciales, juntarnos y discutir un tema muy brevemente, plantear una consigna que en media hora o 40 minutos podamos resolver, admitir que los tiempos de entrada tal vez no sean lo mismo, no estemos todos conectados a la misma hora en el mismo canal, y pensar dinámicas de copresencia son fundamentales para estar y acompañar. No nos tenemos que olvidar, ¿sí?, que en esto de estar en el aula virtual, todos tenemos que aprender a ser docentes y los estudiantes tienen que aprender también a ser estudiantes. Y eso nos va a llevar un tiempo. Entonces la invitación principal es a que pensemos que nuestra planificación
va a ser parte de un proceso como institución y después como grupo de estudiantes y como materia, un proceso de ir conociéndonos e ir entrando cada vez más en esto de la virtualidad. No hace falta que tiremos toda la carne al asador en el primer encuentro, no hace falta que nos desbordemos de cosas que tengan que ver con contenidos complejos, podemos empezar de a poco e ir viendo entre todos y en conjunto qué podemos. Es muy importante explicitar las reglas, es muy importante que dialoguemos y que estemos y en este sentido los invito a tomárselo con calma, a no exigirse y a no exigir de más porque estamos en un momento de cuidar, como dice Gabriel Brenner, se trata de tener más cordura y más ternura a la hora de pensarla y planificar ese encuentro en la virtualidad. Entonces, para sintetizar, no se trata de espejar el aula, se trata de encontrar nuevas dinámicas, se trata de sostenernos y de sostener las trayectorias de los estudiantes dentro de un proceso de formación profesional para el ejercicio de una actividad en un campo profesional. Estamos atravesando un proceso entre todos y hay que tomárselo con calma. Seguimos en contacto, saben dónde encontrar.